Bueno, tenemos otra función, ¿sí? Que es sum. Bueno, me está devolviendo 0. No hay valores vacíos en el caso de la P21. ¿Está bien? ¿Qué debería ser lo segundo que analizaríamos en el caso de que no encontramos valores perdidos? Deberíamos observar qué sucede con la no respuesta. ¿Bien? Para eso vamos a ir nuevamente al diseño del registro. ¿Sí? Recuerden que yo al final del diseño del registro les había comentado que tiene algunos comentarios generales en los cuales se comenta que en el ingreso la no respuesta se identifica con el código -9. ¿Sí? Entonces, la no respuesta que nosotros vamos a analizar va a ser cuántos casos tienen -9. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Podríamos hacer un conteo, pero esta vez no de los NAS, no de los valores vacíos, que ya observamos que no hay, sino de los -9. Fíjense, nuevamente pandas me devuelve una cadena de booleanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos arriba con isna. ¿Sí? ¿A dónde me quedó el -9? Acá. Entonces, esto podemos hacer sencillamente un conteo de la cantidad de casos con no respuesta. 3.839. ¿Sobre cuántos casos? Deberíamos saber cuántos son los registros totales que tengo en mi data frame, ¿sí? Si no me equivoco, df. Había uno de los atributos, .shape, ahí va. Esta es la tasa de no respuesta a ingresos, ¿sí? Me está dando un poco baja igualmente, me parece. .shape, ¿qué me devolvía? Me devolvía la cantidad de elementos que contiene el dataset con el que estamos trabajando. No recuerdo si era el elemento 0. Sí, es el elemento 0. Bueno, acá estamos trabajando sobre el total igualmente, ¿sí? Por lo que es lógico que no todos, muchos van a tener 0. O va a haber gente que no le corresponde tener respuesta en la P21. ¿Por qué no le va a corresponder tener respuesta en la P21? Porque la P21 es solo para los ocupados, ¿sí? Entonces nosotros podríamos filtrar aparte de contar los -9, podríamos hacer un filtro previamente en el cual filtremos los casos que tienen estado igual a 1. Que estado es la variable que nos permite distinguir ocupados de desocupados y inactivos, ¿sí? Si vamos al registro, no, fui a buscar cualquier cosa, acá, estado, fíjense, condición de actividad. Ocupado, desocupado, inactivo, menor de 10 años. Podríamos filtrar, si nos interesa analizar la P21, solo los casos en los que tenemos respuesta en la variable estado, ¿sí? Podríamos generar un dataset de ocupados, ¿sí? Entonces podríamos hacer un filtro y trabajar solo sobre los ocupados si nos interesaran solo los ocupados, que podría ser el criterio en este caso. Sería el df y entre corchetes no va a ser P21 not nada, como dice ahí, sino que sería df punto estado igual 1. Vamos a ver el shape, a ver cuántos casos nos está retornando. Bueno, tenemos 20.000 ocupados según lo que estamos viendo, ¿sí? Ahora, no hagamos el cálculo sobre los ocupados, sino calculemos sobre el data frame completo, sino calculemos la tasa de no respuesta sobre el total de ocupados. Bueno, el 20%, casi el 19,12% de los encuestados de la encuesta permanente de hogares individuales de los ocupados no quisieron responder cuánto ganaron en su trabajo, en su ocupación principal, ¿sí? Este sería un primer análisis.
al que llegaríamos respondiendo a la primera pregunta. La segunda pregunta, como les había dicho, es más conceptual, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al final del registro y acá nos va a comentar cómo se utilizan los ponderadores existentes, ¿sí? Pondí, pondió, pondH y pondera son los 4 ponderadores que tenemos, ¿bien? Pondera es el ponderador original. Luego, pondío es el ponderador que vamos a utilizar para resolver este problema. El pondío nos va a permitir que en el caso que queramos trabajar con el ingreso, estarle ponderado el cálculo, es decir, representar a aquellas personas que no respondieron a ingreso con las que sí lo hicieron, ¿sí? Entonces, podríamos, utilizando una función lambda o de otra manera, podríamos, cuando quisiéramos calcular ingreso, utilizar el ponderador pondió en el caso del ingreso de la ocupación principal. Después, podríamos imputar P21 utilizando la media, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer esto? Deberíamos obtener los índices de aquellos registros en los cuales el valor de P21 es menos 9, y en esos casos deberíamos asignarle la media a la variable. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Primero deberíamos calcular la media, ¿sí? Bueno, entonces, primero podríamos utilizar para calcular la media el ponderador de ingresos que corresponde, ¿sí? Vamos a generar un nuevo código. Bueno, vamos a calcular la media del ingreso. ¿Qué variable vamos a utilizar para calcular la media del ingreso entonces? ¿Qué variable vimos hasta acá que era que es la que estamos utilizando para el ingreso de la ocupación principal? Chau, nos vemos. ¿Están ahí? Nosotros hasta acá venimos la misma variable con la que estoy trabajando hasta acá, la P21. O sea, esta variable es el ingreso de la ocupación principal. Nosotros queremos calcular la media de esta misma variable, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la media de esta variable? Vamos a tener que multiplicar, vamos a calcular la media ponderada, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar
Primero la P21, ¿sí? Con mayúscula. Segundo, vamos a necesitar utilizar el ponderador. Bien, que es el pondio, que les vengo comentando, que es el ponderador que se utiliza. Acá lo que estamos haciendo es una multiplicación, ¿sí? Vamos a multiplicar para cada registro el valor de la P21, que es cuánto nos contestó que ganaba esa persona, y el ponderador, que significa cuántas personas representa, ¿sí? Entonces, esto, todos los registros, lo vamos a sumar, ¿sí? Y lo vamos a dividir por la suma, por lo mismo que por lo que nos está diciendo acá, ¿sí? Ahí la inteligencia artificial me va siguiendo. ¿Qué es un ponderador? Ya vimos lo que era un ponderador. Si yo no recuerdo mal, sí, ya lo vimos, pero si no hace falta lo repasamos. Bueno, esta es la media del ingreso de los ocupados, sin excluir los ceros, ¿sí? Acá creo que and de f.p21 distinto de 0, sacamos a aquellas personas que no nos respondieron cuánto ganan, que no nos respondieron el ingreso. A ver cómo era, me olvidé esta sintaxis. Bueno, podríamos agregar un segundo, si no, un segundo criterio para filtrar, que sea ocupados punto P21 distinto de 0. A ver si esto debería funcionar. Bien, y ahí excluimos los ceros. Tenemos 19.000 casos, menos de los que teníamos antes, que eran cerca de 20.000. La tasa de no respuesta. Ah, acá estoy usando el DF, no estoy usando ocupados. Bueno, fíjense, ¿por qué aumentó acá la media ponderada? Puede ser que la variable ocupados tenga menos registros, justamente que el df como estaba usando antes. Bien, tiene menos registros. Y entre los ocupados, seguramente el ingreso sea más alto que entre el resto de la población. Entonces, si yo excluyo del cálculo de la media a todos aquellos casos en los cuales los ingresos son más bajos, porque lógicamente una persona, no sé, por jubilación o una persona que no trabaja, va a tener menos ingresos que una persona que sí lo hace. Bueno, a través de todo esto lo que hicimos fue empezar a analizar qué estaba pasando con la P21. Hicimos varias cosas, ¿sí? Calculamos la media del ingreso, ahora nos faltaría imputar los casos que tienen menos 9, ¿sí? Estos casos, obtener el índice, es lo que deberían hacer ustedes para continuar con este trabajo que estamos haciendo hasta acá, e imputarle este valor, ¿sí? A ver. Luego deberíamos buscar si existen valores atípicos. ¿Cómo detectábamos valores atípicos? Esto es un repaso de la clase de limpieza de datos. ¿Qué formas había de detectar valores atípicos? Vean las PPT, si no, vean los collabs que les fui pasando de las clases, pero hagámoslo un poco más dialogado. Si no, es prácticamente lo mismo. No creo que les aporte mucho. Y había varios tipos de duplicados.
perdón, en la parte de limpieza de datos, los que están duplicados, los que son Bien, valores nulos, todos esos habría que descartarlos. Hay métodos para cada uno de esos. bien Matías, perfecto. Sí. Ahora, los valores atípicos no necesariamente teníamos que descartarlos. Primero teníamos que detectarlos. ¿Cómo los detectábamos? Bueno, les había comentado justamente en esa clase, la idea es que utilizaran los ejercicios para repasar. Existían métricas, por ejemplo, podíamos utilizar el Z-score. Existían formas gráficas, por ejemplo, utilizar boxplot. Hoy vamos a ver justamente esto, o parte de esto. Vamos a ver la parte de gráficos. Nosotros ahora con un gráfico vamos a ver la parte de valores atípicos, ¿sí? Se los voy a mostrar con un gráfico. Esto es texto, ¿no? Sí. Vamos a importar una librería, que es la que vamos a laburar hoy, ¿sí? Que se llama map.lib. Y vamos a utilizar el módulo pyplot dentro de matplotlib, ¿sí? Por convención se utiliza plt como alias, ¿sí? Entonces, con pyplot lo que vamos a hacer es generar un gráfico, que es un gráfico de cajas, que lo vamos a ver ahora un poquito mejor. Punto P21, vamos a acceder a la P21. Punto plot. Y con plot vamos a poder graficar. En realidad ahora vamos a estar usando... Esto es Seaborn. Ya viene... Fíjense, la IA ya me lo va anticipando todo. Le puedo agregar un título también, utilizando el parámetro title. Gráfico de caja, P21. Bien. Bueno, fíjense, acá tenemos el gráfico de caja de la P21. ¿Qué serían estos puntitos? ¿Y qué sería esto que está acá abajo? No es un gran gráfico de cajas, quizás no para aprender lo que es un gráfico de cajas, porque es desde el punto de vista de la relación entre lo que debería ser la caja y lo que son los puntos. La caja es extremadamente pequeña, tiene un rango extremadamente grande, pero ¿alguien logra interpretar qué es lo de la izquierda? ¿Qué hay en el eje Y? Antes estábamos hablando del ingreso, pero vos ahí en la función en ningún momento definís el ingreso que querés graficar eso. Esperen, vamos a filtrar esto mejor. Nos vemos, Santi, buen fin de che. Bueno, ahí recordamos un poco. Exactamente, esto es el ingreso. Esto está elevado a la 7, el eje Y, me lo está diciendo acá abajo, o sea, factorial. O sea que este punto que está acá, ¿alguien logra interpretar cuánto gana este punto que está acá? Que es elevado a la 7 son 2,5 millones o más, 25, 25 millones de 25. pesos. Bien, perfecto. Acá tenemos un caso extremo que gana 25 millones de pesos. Y en este cuadrado que está acá tenemos al 50% de la población tiene ingresos acá abajo. Y tenemos un ingreso acá arriba. Después tenemos otro ingreso acá, cercano a los 20 millones de pesos. Tenemos ingresos cercanos a los 15 millones. Bueno, así, sí, vamos interpretando. Pero el gráfico de cajas, por ejemplo, es una forma
de detectar valores atípicos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle esto en la clase de hoy. Bueno, y quedaría un último ejercicio de la clase 3 que realizar transformación sobre la edad. Eso se los dejo para que lo hagan ustedes por dos motivos. Primero, porque tenemos que arrancar con la clase de hoy. Segundo, porque tengo que hacerles comentarios sobre el parcial de la semana que viene. Y hay un tercer motivo, que es que entiendo que ustedes tienen que ir al parcial de legislación que es presencial, entonces la idea es terminar puntual la clase de hoy. ¿Sí? Yo les digo, podemos estar todas las clases haciendo estas cuestiones. Ahora, si ustedes no hacen un poco la ejercitación fuera del horario de clase, van a estar igual de perdidos que lo que están en este momento. La idea de estos ejercicios no duran tanto en hacerse, es que los vayan siguiendo para ir conociendo, justamente afianzando los conceptos de la materia, ¿sí? Y después, si tienen dudas, pueden preguntarme, podemos arrancar la clase, alguien comparte, consultar, ¿sí? Pero la idea es que empiecen a ejercitar y a agarrarle la mano a este entorno. Entiendo que hay muchas materias también, pero bueno, esta es una más y tienen que aprobarlas como las otras, ¿sí? Esto lo voy a eliminar. Les voy a compartir el link. Bueno, todos deberían poder entrar. Ahí se los pego. La idea es que ustedes traten de imitar esto, de hacer correr esto y a partir de esto que vimos para las próximas clases avanzar con los ejercicios, ¿sí? Bueno, habiendo visto esto, pasemos al tema de la clase de hoy, que es visualización de datos con Python. Acá hay otro collab, se los voy a pasar también. Bueno, raro. Bueno, voy a cerrar este. Voy a ver de cargar nuevamente. A la mañana por lo menos cargaba perfectamente. A ver, voy a acceder desde el Drive, si no. Introducción al análisis de datos. Ah, creo que es este, clase 5. Bueno, ahí está. Si no pueden ingresar, les tira algún problema de credenciales, tienen dos opciones. Una es solucionar el problema de credenciales. La segunda es ingresar desde una ventana de incógnito y van a poder entrar, solo que no van a poder realizar copias ni trabajar obviamente en su... Quizás me está generando algún conflicto el otro collab que tenía abierto, pero bueno, el collab este funciona. Sí, lo estoy usando a la mañana. Bueno, vamos a lo que sería la clase de visualización de datos entonces. Les pasé el collab. Acá. Bien, retírense en cuanto sea necesario, no hay problema. Voy a tratar de avanzar rápido con esto, así van a rendir legislación, ¿sí? Bueno, en primer lugar, la idea de hoy es analizar y utilizar desde el punto de vista informático dos librerías, que son, como les decía antes, Pyplot y Seaborn. No nos vamos a detener mucho en esta cuestión, no van a entrar en el parcial, no por lo menos desde el punto de vista de qué hace Seaborn o qué características tiene desde el punto de vista informático. Se los voy a comentar si al pasar. Lo que sí va a entrar y ustedes tienen que conocer o lograr interpretar es mínimamente los gráficos, ¿sí? Entonces, vamos a la visualización de datos. ¿Cuál es la utilidad de la visualización de datos? Bueno, puede ser útil desde muchas perspectivas, ¿sí? Una de esas perspectivas es
que en cualquier momento del proceso nosotros podemos querer requerir hacer intuitivo, más intuitivo, accesible al ojo humano lo que sucede con cualquiera de los datos que estamos trabajando, y graficarlos muchas veces es una buena manera de hacerlo. Tanto como les mostraba antes para la detección de valores atípicos en la etapa de limpieza, también para la creación de modelos, o incluso en un final, si queremos realizar visualizaciones interactivas o si queremos realizar alguna presentación para que quienes sean el público de nuestro eh, del informe que estamos haciendo puedan acceder de manera sencilla a los datos. Es decir, en las distintas etapas, en todas ellas se puede requerir la realización de gráficos, ¿sí? ¿Cuáles son las librerías que vamos a utilizar? Dos, como les decía, Matplotlib por un lado y Seaborn por el otro. Matplotlib es la primera de ellas. ¿Qué características tiene? Es una API, ¿sí? Que está justamente desarrollada para la generación de gráficos. Como es una API, nos va a permitir trabajar con distintos tipos de servidores, ¿sí? Y nos va a permitir también exportar gráficos, generar gráficos como este que acabo de hacer acá. Bueno, como todos los que tenemos en el collab de la clase de hoy, ¿sí? O como los que generamos en el collab que estábamos haciendo al principio de repaso de los ejercicios de la clase 3. Entonces, en general vamos a utilizar el módulo pyplot, que como les dije antes, por convención se importa como PLT. Y nos va a permitir trabajar sobre todo con el paradigma funcional. El paradigma funcional ustedes lo habrán visto en el primer cuatrimestre, está vinculado con lo que es el concepto de ciudadanos de primera clase, las funciones son ciudadanos de primera clase, pueden ser objetos, pueden ser retorno de una función, pueden ser parámetro de una función. Eso significa el concepto de ciudadanos de primera clase, ¿sí? Y al mismo tiempo nos va a permitir utilizar el paradigma orientado a objetos, mediante estas clases que tenemos acá y otras, ¿sí? Por otro lado tenemos funciones que vamos a ir viendo, que van a ir utilizando. No hace falta que las aprendas de memoria, pueden googlearlas. Pero ¿qué es lo importante de la clase de hoy? Lo importante de la clase de hoy es esto que vamos a ver acá, ¿sí? O sea, los tipos de gráficos que tenemos y para qué se utilizan, cómo se interpretan. A mí no me interesa que sepan de memoria ningún código. Pueden utilizar IA, pueden hacer lo que les plazca, pero todos sabemos acá a esta altura de la carrera que nadie se aprende las funciones de una librería o los atributos de memoria, ¿sí? Tenemos un montón de formas de consultar cómo se llaman, tanto las funciones como los atributos, por lo que lo importante es más lo conceptual de qué, para cuándo y por qué vamos a utilizar cada uno de este tipo de gráficos. El primer tipo de gráfico es el histograma, ¿sí? Que se utiliza para visualizar frecuencias en la distribución de variables continuas, ¿sí? Es un gráfico que se utiliza para análisis univariado, es decir, acá analizamos una variable a la vez. El ejemplo que tienen acá quizás en esta PPT no es muy bueno, porque en este caso la distribución que tenemos para analizar no es muy interesante, pero la idea del gráfico del histograma es analizar la distribución con la que estamos trabajando. En algún lugar había algunos histogramas interesantes, en este momento no me están figurando. Por ejemplo, mediante un histograma podríamos ver si nuestra distribución se aproxima a una normal, ¿sí? Podríamos ver si es asimétrica derecha, si es asimétrica izquierda, ¿sí? O sea, nos va a servir para analizar la distribución. Histograma, voy a poner distribuciones, así aclaro un poco más esta cuestión. Esto es lo que nos va a mostrar un histograma y es lo que vamos a tener que analizar, ¿bien? Por ejemplo, en este caso tenemos un histograma con una distribución normal. ¿Qué significa cada barra? Cada barra significa que hay una determinada cantidad de casos concentrados en ese intervalo. Por ejemplo, si vamos acá, o a ver, a la PPT tenemos 60 personajes con un RP
con un valor, perdón, en real point cercano a 900. Tenemos 50 con un valor cercano a 800, un poco más de 30 con un valor superior a 600 y 20 y pico con un valor superior a 300, ¿sí? Estos serían barras, que en general son barras adyacentes, no es un gráfico de barras común y corriente, y que por lo tanto nos va a servir para distinguir distribuciones. Distribución normal, esto sería una distribución uniforme, ¿sí? ¿Recuerdan lo que era una distribución uniforme? Era un tipo de distribución en la cual la probabilidad de cualquier suceso con respecto al resto de los sucesos es equivalente, ¿sí? Donde la probabilidad de todos los sucesos es equivalente. Por eso, la concentración de los datos de una distribución uniforme es una línea recta, el límite superior, las barras tienen todas la misma altura. En cambio, en una normal vamos a tener mayor concentración de casos en el centro, ¿sí? El segundo tipo de gráfico con el que podemos trabajar es el gráfico de barras, ¿bien? Que nos van a servir para comparar frecuencias según grupos o categorías, es decir, para trabajar con variables categóricas. Por ejemplo, en este caso estamos viendo la cantidad de personajes, no según los cuántos valen en real points, sino según la dificultad que tienen. Tenemos más de 80 personajes con una dificultad media, Ah, qué bueno, Caro, qué bueno. Sí, ¿qué hay? Anda. 20 y pico con una dificultad alta y casi 50 con una dificultad baja, ¿sí? Otro tipo de diagrama es el diagrama de dispersión. Que el diagrama de dispersión nos sirve para observar distribución, pero en este caso bivariada. Por ejemplo, Perdón, profe, pero ¿sí? me quedé en la diferencia entre el gráfico de barras y el histograma, porque yo Bien, ahí veo que están mostrando, o sea, en los dos está expresado como un valor numérico, digamos. sí, sí, es verdad lo que me estás diciendo. En ambos casos está expresado como un valor numérico, pero esta variable no es numérica, está definida como numérica, pero en realidad, Está bien, podría contarse como bajo, normal y difícil, digamos. claro, o mejor dicho, podría ser a lo sumo continua discreta, ¿sí? Pero no es una variable continua, ¿sí? Ok, Porque bien, no bien. tenemos infinitos valores. Esto está en la PPT de la primera clase, ¿sí? Entonces nosotros acá podríamos interpretar a simple vista que tenemos tres categorías. En cambio acá sí podría ser continua la variable. De hecho, en el margen derecho efectivamente hay una continuidad, ¿sí? Perfecto, gracias. No, de nada. Después, diagramas de dispersión, a diferencia de estos diagramas que estamos viendo arriba, son bivariados. Es decir, vamos a ver distribución, pero en relación no a una variable, sino a dos. En este caso, la dificultad y el valor. Y acá vemos que tenemos, en todos los casos, tenemos todas las dificultades, menos en uno. ¿En qué caso? ¿Dónde no se ubica ningún personaje? ¿Pueden observar en qué parte del diagrama no se ubica ningún personaje? ¿Dónde no hay punto? Arriba a la izquierda. Exactamente. O sea, esto significa que no tenemos personajes de precio bajo y dificultad alta, ¿sí? No es muy intuitivo el scatter plot o el diagrama de dispersión, ya que acá podríamos tener 300 casos y acá uno y sin embargo nos está mostrando dos puntos iguales. Por eso, el diagrama de dispersión tenemos distintas formas de trabajarlo. Por ejemplo, le podríamos dar un tamaño a los círculos según la cantidad de personajes que hay en cada posición, ¿sí? Por eso, vamos a observar que tenemos una mayor cantidad de personajes en estos puntos, es decir, no sé si están viendo el mouse, pero si se fijan en real points 800 y 900 y dificultad 2, tenemos dos círculos bastante grandes. A la derecha, en el medio. Eso significa que tenemos una gran concentración de personajes ahí.
Mientras que Riot Point 600 y dificultad 3 es muy baja la cantidad de personajes, ¿sí? Por lo que este gráfico, con tamaño de los puntos proporcional a la frecuencia, termina siendo bastante más intuitivo que el scatterplot así sencillo, ¿sí? Bueno. Por otro lado tenemos los gráficos de líneas. El gráfico de líneas ustedes ya lo conocerán, se utiliza para las finanzas, se los muestran todos los días los diarios con el riesgo país, con pobreza y con muchas otras variables, ¿sí? Es ideal el gráfico de líneas para cuando pretendemos ver qué sucede con una variable ordenada por otra. ¿Y cuál es la variable ordenadora por excelencia que solemos utilizar? El paso del tiempo. El paso del tiempo no es la única variable que se puede utilizar en un gráfico de líneas, pero es la más común, porque nosotros tendemos a ordenar gran parte de nuestra vida y de los fenómenos que ocurren en la sociedad y en la naturaleza alrededor de una dimensión que es el tiempo. Un ejemplo de ello es el gráfico que vimos en la primera clase del crecimiento de la información de transacciones comerciales o de aplicaciones web y cómo se da la explosión de esta información, ¿sí? De la cantidad de información disponible originada en aplicaciones web, cómo supera exponencialmente a las transacciones comerciales, ¿sí? Creo que el gráfico de líneas lo conocen, no es necesario detenernos demasiado, pero hay un gráfico que por lo menos es bastante importante, que lo suelo tomar mucho, que seguro que entra en el parcial, que lo estamos viendo todas las clases, que es el gráfico de cajas. Lo que dice acá en esta imagen, es la versión estándar del gráfico de cajas y cómo deberíamos interpretar un gráfico de cajas, ¿sí? El gráfico de cajas nos sirve en general para observar medidas de posición. ¿La media es una medida de posición? ¿Qué tipo de medida es la media? La media aritmética. Yo al menos no recuerdo bien, pero supongo que sería una medida de dispersión, pues te indica, o bueno, distribución, es verdad. No, están mal las dos respuestas que dieron. Es una medida de tendencia central, ¿sí? Supongo que están muy metidos en lo que es legislación. Repasen para la semana que viene, porque no vienen muy bien. La idea del gráfico de cajas es observar medidas de posición. La media no es una medida de posición, por lo que en la versión estándar no está, pero muchas veces se puede ver en algunos gráficos de cajas que aparece como un signo de más o con un rombo, ¿sí? Ahora, en la versión estándar no aparece nunca. Acá está con una línea punteada, en distintos gráficos están por acá. Pero si ustedes observan que el gráfico de cajas tiene esta línea y nada más, dentro de la caja, digamos, esa línea es la mediana. Nos está diciendo dónde se ubica la mediana dentro del rango intercuartílico. El rango intercuartílico es el rango que concentra el 50% de los registros. Esto quiere decir la mitad de los casos que respondieron, ¿sí? Después tenemos el límite superior o los bigotes, cuyo límite superior se calcula de esta manera, es decir, el cuartil 3 más el rango intercuartílico por 1.5, y el límite inferior se calcula de la misma manera, solo que se utiliza el cuartil 1 y se resta el rango cuartílico por 1.5, ¿sí? La idea es que aquello que está más allá del cuartil 3 más el rango intercuartílico por 1.5 es valor atípico, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Esto va a entrar seguro en el parcial y van a tener que lograr interpretar esto en el parcial. Para eso van a tener que repasar un poco lo que fuimos viendo todas las clases. Estos son gráficos más sencillos, ¿sí? Ahora tenemos una segunda librería que es Seaborn, que nos va a permitir
Tiene dos ventajas, Seaborn, grandes en relación a PyPlot o a Matplotlib. La primera es que es de mayor nivel. Y esto, como muchas veces el análisis de datos lo hace gente que no es informática, bueno, tener una librería de más alto nivel obviamente la ayuda. Pero también nos puede ayudar a los informáticos, ya que nos va a ahorrar muchas líneas de código, nos va a permitir hacer gráficos de mayor complejidad de manera mucho más sencilla, ¿sí? Por convención se importa como SNS y está integrado a objetos de tipo series y data frame. Series y data frame eran clases de qué librería. ¿Se acuerdan? Bueno, son las clases fundamentales. Sí, ¿quién iba a hablar? Y de NumPy, No. de Pandas de la otra. De pandas, ahí va. NumPy tiene otra clase que es la clase fundamental, que es NDArray, ¿sí? O NumPy, la verdad que no sé cómo se pronuncia. Mi inglés no es muy bueno, así que la voy pronunciando como me sale, ¿sí? Pero estas dos son las clases fundamentales de pandas. Entonces, Seaborn nos va a permitir hacer gráficos de mayor complejidad. Por ejemplo, acá podríamos tener una matriz de diagramas de dispersión. ¿Qué hace la matriz de diagrama de dispersión? Agarra todas las variables del dataset y nos hace los cruces de todas ellas. En la diagonal tenemos histogramas, que es el gráfico que acabamos de ver acá. Y en los cruces de variables tenemos diagrama de dispersión. Los diagramas de dispersión son bivariados. Vamos a tener en el eje Y la variable que está a la izquierda, en el eje X la variable que nos está indicando la matriz que se encuentra debajo. Por ejemplo, si ustedes vienen acá al código, van a ver que con Seaborn, de manera muy sencilla, en una sola línea, se grafica este gráfico tan complejo, ¿sí? ¿Logran interpretar lo que hay acá? O sea, acá a la derecha, a ver si lo puedo ver mejor. Ahí, ver resultado en pantalla completa. Bueno, no estaría agrandando mucho, pero a la de izquierda se encuentran unas variables, abajo se encuentran otras. Bueno, ahí agrando. Se rompió todo. Ahí va. Fíjense, abajo tengo, por ejemplo, reload point según ID. Alguien había explicado la lógica de esto, que los últimos personajes en salir tendían a ser más caros. Por eso fíjense que abajo a la derecha, los personajes con ID alto tienden a ser más caros. ¿Sí? Mientras que el histograma es la distribución de la variable, pero de manera univariada. Y por último tenemos el mapa de calor bivariado. ¿Sí? ¿Qué estamos observando acá? ¿Se acuerdan lo que era la correlación? Lo vimos la clase pasada. Bueno, la correlación mide asociación lineal entre variables. Los valores altos implican que hay una asociación lineal alta, ¿sí? Los valores que están en rojo oscuro. Los valores negativos, que están cerca de -1, también tienen una asociación lineal alta, ¿sí? Esto quedó de la clase pasada. Mientras que los valores cercanos a 0 indican que hay independencia entre ambas variables. ¿Bien? Después tenemos otro tipo de gráficos, como pueden ser los catplots, es decir, gráficos divididos en categorías, no cat de gato, sino cat de categoría. Acá tenemos gráficos de cajas según categoría del tipo de héroe. Tenemos gráficos de violín, que son gráficos de cajas que le agregan un gráfico de densidad, es decir, la distribución de la variable a su alrededor. Y tenemos gráficos de asociación que nos permiten combinar, en este caso, dispersión, histogramas en los márgenes y correlación.
La correlación es esta barra que ustedes observan acá en el centro, que lo que me está marcando es que a mayor valor, es decir, a mayor cantidad de real points que sale el personaje, mayor dificultad, ¿sí? Por último tenemos el gráfico de enjambre, que es un tipo de gráfico que es como un scatterplot, pero no deja un solo punto, sino que deja muchos, ¿sí? Entonces acá podemos distribuir mucho mejor, perdón, distribuir no, observar mucho mejor cómo se distribuyen nuestros datos de manera bivariada. Esto sería una alternativa a este gráfico que vimos acá. Bueno, traté de cerrar todo hasta y media porque entiendo que se tienen que retirar. Parte de ustedes o todos, no sé cuántos de ustedes. Vimos el ejercicio rápido y vimos también, repasamos lo que era la clase de hoy, también rápido. Quien se quiera quedar, hacer preguntas y seguir viendo cosas, yo me puedo quedar media horita más, ¿sí? Sí, Si tienen preguntas sobre el parcial de la semana que viene, me quedo sin problema. Y si no, si quieren ir retirándose, no hay drama. sí. Profe, Única que... sí, Sí, disculpe, yo le quería consultar con respecto, yo la clase pasada falté y quería saber más o menos qué entra, qué no entra en el parcial. bueno, fundamental, los 2 primeros capítulos del libro de Chambadano y Rey. Bibliografía obligatoria, este AID 2022.pdf. Los 2 primeros capítulos tienen todos los conceptos fundamentales, ¿sí? Después lo que fuimos viendo en las clases, si ustedes hacen los ejercicios y repasan todo, van a llegar bien al parcial, ¿sí? Podemos ir viendo clase por clase si quieren, aunque muchos de ustedes se van a retirar. De la primera clase, seguro entra ley de los grandes números, teorema central del límite, tipos de variables, que había 4 tipos de variables, categóricas, ordinales, cuantitativas discretas, cuantitativas continuas. Tipos de análisis, univariado y multivariado. Entra también lo que es, bueno, el marco más general. La primera clase cuenta una historia, ¿sí? Quizás no la pudieron o no se pudo aprovechar tanto en esta cursada, pero la diferencia que hay, las 2 formas que hay de analizar datos, lo que sería la minería de datos y el análisis de datos más tradicional, que si bien utilizan herramientas muy semejantes, son paradigmas muy distintos. La idea es que traten de abordar esa cuestión, ¿sí? Quizás es excesivamente compleja, quizás haya quedado medio colgada, pero la PPT de la primera clase va hacia ahí, a tratar de contar una historia y las diferencias que hay en el análisis de datos a partir de la explosión de los datos disponibles, que abre campo a lo que es el surgimiento del aprendizaje automático, de la inteligencia artificial, etc. ¿Sí? Segunda clase, NumPy y pandas. ¿Qué son? ¿Por qué son tan importantes? Clases fundamentales, ¿sí? De NumPy y de pandas sí puede haber alguna pregunta más de tipo informático, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre el crecimiento exponencial de Python y el desarrollo de NumPy? ¿Sí? ¿Cuál es la clase que permite que esto suceda y por qué? ¿Qué características tiene esa clase desde el punto de vista informático? ¿Bien? Después, clase 3. La clase 3 era limpieza de datos, si yo no recuerdo mal. Bueno, ¿cuáles son las características de la limpieza de datos? ¿Qué datos se deben limpiar? ¿Qué tipos de datos o qué datos problemáticos puede haber? ¿Sí? O sea, saber distinguir entre lo que es un dato nulo, un dato inconsistente, un dato atípico. Eh, la no respuesta. Quizá no respuesta no va a entrar tanto. No les pido tanto que repasen no respuesta, porque quizás es algo muy, muy puntual. No en términos de los patrones que puede tener, pero sí de la definición general de lo que es la no respuesta y por qué es un problema, ¿sí? Conceptualmente deberían manejar eso. De la clase 4 es estadística, o sea, tienen que manejar todo, medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de dispersión, otros tipos de medidas, ¿sí? Como la kurtosis, qué son, para qué sirven. Estaba la parte de transformación de datos, qué es el Z-score, cuándo se utiliza.
Y por último, la clase de hoy. Van a tener que interpretar gráficos, ¿sí? Van a tener seguramente 20 puntos, va a ser múltiple choice, cámara prendida. Van a tener que compartir pantalla. Seguramente va a ser a través de Discord, no a través de esta plataforma. Me voy a conectar a través de otra computadora en la cual Discord me funciona perfectamente. Y va a ser virtual. No sé si hay alguna otra pregunta sobre el parcial, si quieren repasar algo, consultar algo, o si quieren ir yendo, no hay drama, pónganse el presente nada más. Perfecto, profe. Muchas gracias. Hasta luego. De nada. Buen fin de semana.